¡Upa! Yo no tengo ni excusa. No, es que Chibi, hace un año que nos prometiste vídeos de YouTube y un podcast. Sí, y luego llegó la vida corporativa, me dio 2 hostias, se me quitó la tontería y seguimos para bingo. Aquí estamos, a día 28 de enero, 28 de enero, haciendo el resumen de lecturas del año pasado, de las que además apenas me acuerdo, que es el problema. Hay una unidad de saga que se me ha llevado la neurona y por supuestísimo... ¡Oh, my God, no! Ok, un poquito mejor. ¡Ah! Demasiado. Concentración está bien, concentración está bien. Una cosa nueva que tenemos ahora en casa son luces de estas inteligentes. Tengo mi té calentito preparado, que seguramente se me enfríe de aquí al final del vídeo. Tengo mi botella de agua, una Stanley, porque soy así de básica. No es Stanley, las Stanley son muy caras. Esta es Nisu, la llamo Stanley. Agüita fresquita. Tengo el portátil con el resumen de los libros de 2024 porque no me acuerdo. Tengo aquí el Kindle. Tengo los 2 únicos libros en físico que me he leído durante el 2024. Y me he acordado de acercarme el cacao porque cuando te tiras 2 horas hablándole a la cámara es importante echarte cacao en los morros, porque no sé si lo habéis notado, pero tengo una herida aquí en la parte de arriba del labio, porque Kernel tiene el bigote largo y cuando me da besitos me hace pupita. Vamos a empezar por el principio. En un caluroso 2 de julio, empecemos por el principio haciendo una especie de resumen de ¿quién chucha sos, Chivillorus? Soy una mujer a la que le gustan los libros, soy una mujer que, pese a haberme dedicado a ser creadora de contenido y hacer directos todos los días, me da vergüenza ponerme delante de la cámara, así que si me veis hablando raro o trabándome, en este vídeo de hoy os voy a hacer un resumen de mis libros de 2024. Os voy a decir si me gustaron y si no, por qué me gustaron o por qué no, pero tampoco me voy a meter mucho en la trama. Y no os voy a mentir, es porque de algunos apenas me acuerdo de la trama. En su momento serían unos libros que me alegraron el 2024, pero a día de hoy... Empecé el 2024 leyéndome Icebreaker de Hannah Grace. Y la verdad es que a mí es un libro que me gustó. Sé que hay mucha controversia en el mundillo del BookTok, del BookTube y del Booktagram. Booktagram no es Bookgram. En el mundillo de la lectura online de las redes sociales en el que la gente comparte su opinión, Icebreaker no es un libro que normalmente suele gustar. Y puedo llegar a entender por qué. Es un libro de universitarios follado por las esquinas, básicamente. O sea, la base del libro es esa. Tienes a la personaje femenina, tienes al personaje masculino, como conejos. ¡Pa'lante, mis reyes! Sí que es cierto que a mí una de las cosas que sí que me gustaron del libro, uno es la química y la dinámica entre los personajes principales, eso para empezar. Si no me gustase, no estaría hablando del libro. Pero lo que sí que me gustó mucho de este libro es que hablaba de las relaciones de amistad tóxicas, dándole una nueva luz, que me gustó muchísimo, la verdad. Normalmente cuando se habla de relaciones tóxicas en literatura juvenil o en literatura de New Adult y Young Adult, se suele centrar mucho en el momento relación romántica tóxica, pero me gustó muchísimo en este libro que pusieran el foco de la toxicidad sobre el amigo o el compañero de patinaje de la protagonista femenina. En general el libro está muy bien, es muy ligerito, se hace de querer si te dejas, que en general me gusta. ¿Lo recomendaría para un montón de gente? 50-50, es un libro de deportes de invierno que la verdad es que está bastante entretenido, pero si no te gustan los libros que tienen smooth, si no te gustan los libros de contemporáneos y si no te gustan los libros románticos, pues no te va a gustar, ¿vale? Lo voy a dejar solamente claro en este libro, pero si estoy hablando de un libro de romance y tú dices, es que a mí no me gusta el romance, pues entonces no va para ti. No es una recomendación que te haría. Podemos todos abrazar nuestra inteligencia interior y avanzar como sociedad, por favor, gracias. El segundo libro que me leí en 2024 fue Autumn of the Grimoire. Este libro me lo leí junto a una amiga. Me gustó muchísimo. Sé que el resto de libros habla de el resto de las hermanas. No, ni si no os he contado ni de qué va el libro. El libro va de una hermana, ¿vale? Hay 4 hermanas, este libro va de una hermana. La hermana es la bruja del otoño, por eso es el Grimorio del otoño. Son 4 brujas y la bruja del otoño es la protagonista del primer libro. Y se casa, porque se casan, se llegan a casar, creo yo que sí. Se casa por una profecía con el príncipe del reino en el que se encuentra, pero que luego más tarde nos daremos cuenta de que ese príncipe no es un príncipe normal y corriente. Ese príncipe ha hecho un trato con otras deidades del mundo y pues pasan cositas, ¿no? Cositas de la trama. En general, este libro me gustó bastante. Lo escribió J.L. Vampa, no sé si es un él o un ella, así que voy a hablar de ella en general. Y la verdad es que tengo ganas de seguir con la saga. Me quedé
interesada de qué pasaba con el resto de las hermanas. Y no recuerdo, porque recuerdo haber hablado con la amiga con la que me lo leí, que es Mary. Juan, no metas el hocico en el té. Me lo leí junto a Mary y la verdad es que no recuerdo si continuamos con la saga, porque creo recordar haber leído algo de la hermana del invierno, pero ya no recuerdo si fue lo típico que te ponen en el primer capítulo del libro siguiente al final de este libro o algo así. Pero la cosa es que es un libro que me gustó bastante. Es muy entretenido, muy ligero, se deja de leer. Si os gustan las cositas brujiles de otoño, un poquito pagano, de magia de los elementos, etc., es altamente probable que os guste. El tercer libro, no me juzguen. El tercer libro que me leí en 2024 es Haunting Adeline. Si lo sabes, ¿vale? Pero si no lo sabes, yo te cuento. Fue el primer libro de Dark Romance, que es una especie de subgénero del romance, en el que normalmente se tocan temas un poco peliagudos, como te enamoras de tu stalker, o te enamoras de un asesino, o cosas del estilo, ¿no? En plan de cosas oscuras. Sinceramente, para ser el primer libro de Dark Romance que leía y leo, no es el peor libro que me he leído. Y con esto os digo, yo llevo leyendo fanfiction desde antes de que tendría derecho a leer fanfiction y derecho a estar online, porque era muy joven. Pero sí que es cierto que eso me ha dado cierta perspectiva con el tema de los dark romance y tal. No se pueden romantizar ciertas situaciones, perfecto, pero es un libro de ficción. Podéis tener opiniones muy fuertes con todo el tema y las comparto, lo comprendo. Pero es que es ficción. Si no exploras tus límites y tus triggers en ficción, ¿dónde lo vas a hacer? A mí personalmente ni me gustó ni me disgustó. Sí que es cierto que algunas de las escenas picantes estaban muy bien escritas y me gustaron. Hay algunas que me dejaron un poco con la ceja alzada, y con la ceja alzada no juzgando, sino haciéndome muchas preguntas, y es porque creo que me falta nivel de americana dentro mía, porque hay poquito spoiler, saltad un par de segundos para adelante si no queréis enteraros. La cosa es que hay una escena con cierta pistola, ¿no? Y pasan cosas con la pistola. Y entonces, claro, a mí que soy europea, tú me dices, no, está utilizando la pistola para hacer cosas. Yo me imagino la típica pistola que sale en las pelis, ¿no? La típica cuadrada así, en plan de pum pum. No sé yo cómo funciona eso con tanto borde y tanta rebaba por ahí por dentro. Entonces esa escena en concreto fue como, está bien escrita, pero no consigo llegar a comprender el sex appeal de la escena en sí o de la pistola, por mucho que esté ahí en plan de la peligrosidad y tal, no lo llego a comprender. Pero luego, hablando con Mary, porque este es otro libro que me leí con Mary, hablando con Mary, creo que caímos en que calla, que lo mejor no es la pistola, rollo, el cuerpo de la pistola lo que está utilizando, que lo mismo es un silenciador. Entonces, quiero que sepáis que en mi headcanon, si estoy en lo cierto adelante, pero si no, me la pela, en mi headcanon lo que estaba utilizando era un silenciador. Entonces el silenciador, al ser redondito y como más liso y suave, eso ya tiene un poquito más de sentido con la escena de las marras, que porque si no entiendo muy bien este libro. El resto de la trama, la verdad es que a mi parecer una trama bastante esperable, unos personajes bastante predecibles, pero aún así, como entrada al dark romance, quiero decir, una entrada no meterte a la piscina bajando por las escaleritas normal, sino tirarte a la piscina y ver si el agua está fría o no, directamente tirándote. No me parece un mal libro. Sí que es cierto que tienes que saber muy bien dónde están tus límites y tienes que tener un poquito de dos deditos de frente y pensar y no dejarte llevar por los trends de ay, Dios mío, ojalá este señor fuera... No. Si nos basamos desde un punto de vista de la ficción, creo que es un buen libro. Creo recordar que le di 3 estrellas y media o así en Goodreads, así que se dejó leer. ¡Ah! Sí, el siguiente libro que me lo leí gracias a un book club en el que entré el año pasado, que los pocos libros que me he leído en 2024 con ellos han sido increíbles, y este libro la verdad es que marcó el 2024 para mí de una manera increíble. El libro es Piranesi, de Susanna Clarke. Es maravilloso, te hace pensar, pero al mismo tiempo te lleva de la mano, te deja un montón de preguntas, te deja un montón de incógnitas que tienen todo el sentido del mundo y que solamente te das cuenta del sentido que tienen una vez que te has terminado el libro, pero no son incógnitas escondidas, sino que están ahí, las tienes delante. El personaje principal me parece un personaje principal súper dulce y maravilloso, y me encanta como persona y como personaje. Este libro es una pasada. Sé que hay mucha gente que ha leído cosas de la autora que esperaba algo parecido y que cuando leyó este libro no le gustó. Yo no había leído nada de la autora antes, tengo un par de libros en el Kindle que tengo pendientes de leerme de ella. Sinceramente, como primer libro en el que me metí en la pluma de Susana, ¡oh my god!
En serio, es increíble. Si sabéis cuál es este cuadro de las escaleras que suben y bajan y no van a ningún sitio y que es como, ¿cómo se dice esto? Los no sé qué, no euclidianos o euclidianos o años. Las cosas estas que no tienen mucho sentido pero que visualmente, ¿sabes? Son como así como muy interesantes. Tiene que ver algo del estilo. Es un libro que se escribió durante la pandemia o post pandemia, de manera que tiene muchísimos subtonos de aislamiento, de locura, en plan de cuando pasas mucho tiempo solo. Las alegorías son increíbles, las metáforas son maravillosas, es un libro súper interesante que sinceramente recomiendo a cualquier persona que me lea. Si os gusta la ficción y el que te hagan pensar y que las cosas sean muy interesantes, este libro es increíble. Igual que La vida invisible de Adi Larú fue mi libro más que requete comendado del 2023, creo que Piranesi puede llegar a ser ese libro del 2024. De verdad que un 10 a todo, y es altamente probable que sea una relectura de mi vida. El siguiente libro, la verdad es que si no os habéis leído los primeros, pues no os va a interesar lo que tengo que decir sobre él, pero me leí Gold de The Plighted Prisoners series, que lo escribió Raven Kennedy. Lo tengo, es que estoy mirando aquí abajo porque tengo el prototipo, que si no, no me acuerdo. Sinceramente, este libro, tengo sentimientos encontrados con este libro, porque ya os hablé de la saga en sí en los últimos vídeos, que el primer libro en un retelling de Rey Midas, pero luego el world building empieza a coger personalidad propia y empiezan el tema de los mundos paralelos, mundos con magia y mundos sin magia, los faes, los monstruos, tal. Y sinceramente era un libro que estaba esperando leer mucho durante el 2024, porque continuaba la saga, continuaba la historia y tenía muchísimas ganas de meterle mano. But, spoiler, esto es una cosa que me da muchísimo coraje cuando hacen, pero los personajes principales, que están enamorados, porque se quieren, porque esto al final tiene parte de romance, son separados durante este libro, ¿vale? Al principio del libro, al final del anterior, realmente fueron separados por cosas, trama, y durante este libro digamos que seguimos los dos puntos de vista, tanto el de ella como el de él, hasta que se vuelven a encontrar. Y una cosa que me dio muchísimo coraje, porque después de todo lo que llevaban pasando para intentar volver a encontrarse, en el momento en el que se encuentran, ella pierde la memoria. Amnesia mágica. Me dio tanto coraje, pero tanto coraje, que no tenéis ni idea del coraje que me dio. Aguanté la rabia, conseguí gestionar la frustración, no tiré el Kindle por la ventana, lo cual agradezco. Pero casi, casi, porque madre de mi vida y de mi corazón, qué coraje me da cuando de repente le metes una tramita de amnesia mágica. No sé, mal hecha, porque literalmente el libro termina ahí, termina en un cliffhanger. Obviamente para que te compres el siguiente y te leas el siguiente. A mí estas cosas de alargar las series porque sí, Rebeca Yarros, no me terminó de convencer. Entonces, ¿tengo muchas ganas de continuar la historia porque me gustan mucho los personajes? Sí. ¿Tengo ganas de coger a Raven Kennedy y darle 2 os? También. Vamos a mentir, no nos vamos a mentir. Como continuación de la saga estuvo muy bien, la presentación de personajes nuevos, la trama avanzó bastante, te enseñan mucho más del world building, de mundos que no habías podido aprender en libros anteriores, y en general estaba bastante interesante y bastante chulo. El siguiente, ya no me acuerdo de qué número llevamos, ¿vale? El siguiente son 2 realmente, ¿vale? ¿Y por qué son 2? Porque son 2 libros, pero pertenecen a la misma saga, lo cual es raro, porque yo normalmente o me leo una saga del tirón, y de esto ya hablaremos más adelante, o me leo el primero y luego ya si acaso los siguientes me los leeré más adelante. Pero si os acordáis, en el vídeo del 2023, creo que fue en 2023 o en 2022, cuando me leí el primer libro de Dreamland Billionaires, ¿vale? Sí, son romances con CEOs, no me juzguen. Me leí el primero y me gustó muchísimo, para que todos estemos en la misma página. Dreamland Billionaires es básicamente un Disney Park, un Disneyland Resort, pero sin copyright. ¿Vale? Pero la historia, ¿sabes? La vibe, el mundillo es el mismo. Vimos la historia de 3 hermanos, el hermano pequeño que en el primero, que si no recuerdo mal se llamaba Zane, el hermano mayor en el segundo y el hermano mediano en el tercero. Me he leído el segundo y el tercero de la saga, ya he completado la saga, me ha gustado muchísimo. El segundo libro, que se llama Terms and Conditions, de Lauren Asher, que por cierto Lauren Asher es la escritora de la saga de Fórmula 1, esta de la que hablé el año pasado. Terms and Conditions sigue la historia del segundo hermano. El segundo hermano, creo recordar que este libro era el de un fake marriage, ¿vale? En plan de él tiene que casarse antes de que llegue bla bla bla, porque si no, no va a poder acceder a la herencia de su abuelo, que es el creador de Dreamland Parks y no sé qué, no sé cuánto, y bla 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 bla. Y como todo el mundo, porque es un pieza, todo el mundo se echa para atrás y nadie se quiere casar con él, pues la secretaria dice, pues ay, que voy yo y me caso yo con él. Y pasan cosas porque ella es un personajazo.
Él es tontísimo, es el típico grumpy, pero que luego de repente ves que tiene un buen corazón. Pero luego también hay algunas escenas en las que yo llego a ser la señora y le parto la cara al notas, no os voy a mentir. Pero está muy bien, está muy interesante, los personajes evolucionan, que es algo que me gusta muchísimo, que evolucionen los personajes, y luego ya sabréis por qué. Los personajes evolucionan muchísimo, la historia tiene un final feliz increíble, y además, en el tercer libro, que es Final Offer, seguimos la historia del tercer hermano. El tercer hermano además el libro del tercer hermano trata de cosas súper interesantes, como por ejemplo, cómo las personas con adicciones suelen tener muchísimos más problemas de autocontrol, y lo trata de una manera muy humana, lo cual me gustó muchísimo. El tercer libro, que es Final Offer, es un libro de segundas oportunidades. El hermano mediano ya ha tenido relación previa con la protagonista femenina, pasan cosas, tiene que ponerse las pilas y tiene, digamos, como que arreglar su vida, porque si no, ella va a ser la que sufra consecuencias que él no quiere que sufra, porque obviamente lleva enamorado de ella yo que sé cuánto tiempo, y pasan cosas muy bonitas, es muy ligerito, es muy interesante. Este me lo leí, si no recuerdo mal, a la vuelta de Londres el año pasado, y sinceramente el 70% del libro me lo bebí en el avión, y me lo estaba gozando y me lo estaba disfrutando como no sabe nadie. Así que esta saga de libros de Dream Light Villainers, si os gustan los romances con finales felices, de CEOs, no que por ser CEO les salvan la vida a la gente, sino que gracias a ser CEO son capaces de arreglar un montón de cosas que el resto de gente de su alrededor las hace mal, os va a gustar mucho, la verdad. Este libro, sufrí muchísimo con este libro. ¿Por qué? Porque este libro tenía una premisa increíble, una proposición de idea y de mundo maravilloso, y luego la ejecución era un quiero y no puedo constante. Y lo voy a pasar muy rápido porque sinceramente no lo recomiendo para nada. La idea era muy buena y Dios mío de mi vida, ojalá alguien coja una idea similar y haga un libro en condiciones, porque oh my god. Pero el siguiente libro que me leí fue Dream by the Shadows, y la premisa era muy interesante. La premisa era, en el mundo real y en el mundo onírico tienes vidas separadas. Es decir, cuando tú duermes y sueñas, no sueñas cosas que son irreales. Te trasladas a un mundo en el que todo lo que haces afecta a ese mundo. Digamos como que viajas al mundo onírico y el mundo onírico está separado del mundo de la realidad. La idea era increíble. El protagonista masculino es, digamos, como una especie como de rey o de persona poderosa en el mundo onírico, y ella simplemente pues una persona normal del mundo real, pero en el mundo real tiene una especie como de medicina para no soñar, porque si sueñas hay unas criaturas malvadas que te persiguen porque has visto el mundo onírico. La premisa estaba muy bien, pero luego la ejecución era como un hermano, no puedes tirarte 3 capítulos seguidos largos de world building en el que además no me estás explicando las cosas, me estás haciendo una enciclopedia de la peli que te has montado, y iba a decir otra cosa. Y no me estás enganchando, no tienes un... Y mira que el clima estaba muy bien, y la premisa estaba muy bien, pero la verdad es que, nada, creo recordar que es una duología o una trilogía. Nada, si el primero era así, y el primero era un tostón, y mira que me gustó, y los personajes me gustaron. ¡Qué tostón, nena! Este no lo recomiendo para nada. El siguiente libro es La Sociedad por la Preservación Kaiju, de John Scalzi. Sé que este autor está ultra mega hiper recomendado, y la verdad es que el libro en sí me gustó muchísimo, era muy divertido. El único problema que tengo con el libro es que me lo compré en español, me lo tendría que haber comprado en inglés, porque la traducción, pese a que estaba muy bien hecha, estaba muy bien adaptada, era capaz de verle el inglés por detrás, era capaz de verle... Es como si le hubieran puesto un papel de cebolla con la traducción en español, pero fuera capaz de leer el inglés que había detrás. Entonces estaba constantemente sacándome de la narración porque era como... Entonces ya he aprendido para la próxima, si el idioma original de un libro que me quiero leer es un idioma que comprendo, voy a intentar leérmelo en el idioma original, porque si no, es que lo noto y no puedo, me saca. Pero la verdad es que está muy interesante. Creo que también empieza la narración durante la pandemia, en el que el protagonista tiene problemas para mantener o obtener un trabajo, y aparece un antiguo compañero de él en el que, bueno, le da acceso a un tipo de información para que puedan acceder a un trabajo, y ese trabajo es precisamente conservar a los kaijus en un mundo alternativo de kaijus, donde, por ejemplo, si no sabes lo que es un kaiju, Godzilla es un kaiju que está en este mundo. Pues imagínate que tú atraviesas un portal nucelar
con un globo aerostático y llegas al mundo, digamos, donde se originan los kaijus, entonces pues tienes que tener cuidadito con ellos. El libro es muy divertido, muy divertido, es muy ligerito, la verdad es que se hace de querer, está muy recomendado. A mí personalmente no es un libro que yo me hubiera elegido si no hubiera sido por el book club, así que lo agradezco porque me sacó de lo que normalmente leo. Y sí que lo recomiendo, está muy divertido. Si os gustan los monstruos, si os gustan los Godzillas y si os gusta una comedia de ficción basado en un mundo, no quiero decir en el mundo real, pero como un submundo de la Tierra a día de hoy, es muy divertido. Pausita para ti. Ay, este libro me da mucha pena no haberlo querido más, porque sé que es un libro queridísimo y puedo llegar a entender el porqué, y es Once Upon a Broken Heart de Stephanie Gaber. Yo de verdad que a Evangeline y a Jax quería haberlos querido. Yo quería haberlos querido porque además todos los fanarts que hay de los dos, todo lo que hay alrededor de los dos personajes está muy bien. Y creo, porque no lo tengo 100% seguro, si me lo podéis confirmar o desconfirmar, lo agradezco. Su historia o cómo llega a ser quien es en Once Upon a Broken Heart creo que está explicado, o que la saga va de él. Caraval, en la saga de Caraval, o están las dos vinculadas de alguna manera. Confirmádmelo o desconfirmádmelo, pero esa es la idea que yo tengo, lo que creo haber leído por ahí. Sinceramente, era un libro para mí muy predecible, muy esperable. Los conflictos internos de Evangeline me parecían un poco nena espabila, pero también entiendo que es parte de la idea, es parte del tema del cuento de hadas, que estábamos acostumbradas cuando éramos pequeñas. Puedo llegar a entender el cómo y el por qué. No me gustaba la manera que tenía de llevar la autora el concepto de esta persona es mala, en verdad no es buena, en verdad no es mala, no sabes de quién te puedes fiar. Me da la sensación de que lo hizo demasiadas veces seguidas, con demasiados personajes al mismo tiempo, y al final llega un momento en el que era como, no quiero fiarme de nadie, y si no quiero fiarme de nadie, no soy capaz de empatizar con nadie, y si no soy capaz de empatizar con nadie en el libro, no puedo disfrutarlo. Entonces me costó muchísimo. ¿Es altamente probable que me termine la saga? Sí, porque la verdad es que tengo intención de ver qué pasa con los dos. En mi lista de prioridades de libros que me quiero leer no está para nada en la parte de arriba, porque ya os digo, me resultó bastante predecible, me resultó que se me quedó corto. Se me quedó corto en muchas cosas, se me quedó corto en personajes, en tramas. Los giros de guión se me quedaron como demasiado ¡jaja! Intento quedarme contigo, y no me terminaron de convencer. Entonces, sé que si os gustan los fairy tales y los cuentos de hadas, os va a gustar, porque es muy buen libro, no os voy a decir que no. Pero a mí personalmente no es para mí. ¡Ay, por fin un libro en físico que os puedo enseñar! ¡Tarán! Es que el año pasado la verdad es que leí muchísimo en Kindle, porque el año pasado tuve que viajar mucho por trabajo y también viajé mucho por la vida. Entonces estuve todo el día con el Kindle a cuestas. No me dio la vida para leer libros en físico. Un libro que estuve leyéndome a lo largo de varios meses, es decir, lo pongo aquí pero no recuerdo si me lo terminé aquí o me lo empecé aquí, pero el libro es 101 Essays That Will Change the Way You Think. Adoro, no es un libro de autoayuda, no es un libro de autoexploración, no es un libro que tú vas a decir en plan de ¿cómo vas a ser la mejor versión de ti misma? No es un libro de nada de eso, porque si no lo hubiera mandado a tomar por culo en la primera página. Pero sí que lo vi recomendado por una chavala a la que sigo, que precisamente hace YouTube, y que empezó con la lectura, y se lo recomendó su mejor amiga, y empezó a darle vidilla. Estaba pensando que no sé cómo explicaros de qué va el libro, porque no es un libro que vaya de algo. Es un libro en el que simplemente la autora, Brianna West, o sea, tiene 100 ensayos pequeñitos, además hay algunos que son un poquito más largos, pero hay algunos que son básicamente una unidad de página y ya está. No sé si lo podéis ver, pero hay algunos ensayos que son una página y ya está. Hay algunos que sí que parecen muy en plan de estos son los 7 motivos por los que no tienes el trabajo de tus sueños, y tú dices, hostia, ¿cómo cojones vas a saber cuál es mi situación personal, ¿no? O cosas así relacionadas con el amor, con la vida, con todo. La manera en la que tiene de presentarte las cosas hace reflexiones sobre su propia vida y luego te lanza preguntas para que tú puedas empezar a hacerte preguntas a ti misma y empezar a descubrirte a ti misma. Es un libro que me gustó, la verdad es que me encantó. Hay algunos además que tengo bastante marcados y que me gusta tener a mano simplemente para echarle un vistacito de vez en cuando, en plan de y la verdad es que está muy bien. Este sí que lo recomiendo muchísimo. No es una lectura ligera para nada, es bastante densita, sobre todo porque hay algunas veces que tú dices que te lees uno de los ensayos y tú paras y tú dices, voy a irme un ratito a tocar césped, a tocar hierba, porque la manera en la que este libro, hay algunas veces que me ha llamado la atención de
es que a lo mejor no tendrías que estar haciendo estas cosas si no se alinean con la persona que quieres ser. Es que no me has agarrado de la mano mientras me lo decías, ¿sabes? Entonces está muy bien, pero por ejemplo hay algunas cositas que me gustan mucho de cómo las trata, que es la importancia del no hacer nada. ¿Por qué tienes que sacar tiempo para no hacer nada y por qué es imperativo que lo hagas? Y te habla pues precisamente de que tienes que descansar, es mejor ir poco a poco que intentar hacerlo todo a la primera y quemarte. Y sobre la vida, sobre el amor, sobre la manera que tienes de percibirte a ti misma, sobre un montón de cosas, este libro habla de ello. Y la verdad es que me gustó muchísimo, y si no os gustan los libros de autoayuda, os va a gustar porque no es un libro de autoayuda. Y si no os gustan este tipo de libros que te hacen pensar en ti mismo y en tu vida y en qué cojones estás haciendo con ella, no te lo leas, porque te va a llamar la atención. O sea, te va a llamar la atención. Y bastante, y con ganas, te llama la atención con ganas, no te agarra de la manita. El siguiente libro que me leí es Bridgerton #1. ¿Por qué? Pues porque por esta época estaba a punto de salir la temporada de Bridgerton de Colin y Penélope. Y yo dije, ¿y si me empiezo a leer los libros de Bridgerton? Y la verdad es que me gustan mucho. Sí que es cierto que tienen un montón de diferencias con la serie en sí, pero a mí me gusta muchísimo porque soy una persona que sabe que el material original es el material original y que las series son adaptaciones y que son un medio completamente diferente a un libro, contar las historias de manera diferente para que sigan teniendo sentido en ese medio. Habiendo dicho ya esto, el libro a mí me gustó muchísimo. Tenemos muchísimo más punto de vista desde Simon en el libro, le seguimos muchísimo más durante la vida, le seguimos muchísimo más durante, digamos, todos los problemas que tuvo. Daphne sí que es cierto que es un poquito más... Sigue teniendo mucho carácter en la manera, por ejemplo, en la que los dos se encuentran. Igual en esencia, pero diferente en la manera en la que lo han adaptado. A mí me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de seguir con la saga de Bridgerton. Es altamente probable que estos sean mis típicos libritos que me leo en la primavera, porque sinceramente Bridgertons, regencia, ingleses, todo así como muy fácil tal cual, es un libro que te llama a leerlo en primavera y a verlo en primavera y a hacer las cosas en primavera. Así que es altamente probable que me siga la saga. Tengo muchísimas ganas de leer el resto de libros y el resto de hermanos. Y es un libro que, si os gustan los romances de época victoriana no es, creo que no es victoriano, es regencia, ¿no? No me acuerdo. Tiene vestidos bonitos y tienen bailes, así como en plan de ¿sabes? En plan de ballrooms y cosas de estas. Tienen bailecitos de princesas y es todo lo que necesito para saber que me va a gustar. Así que... Y pasamos de leer libros publicados tradicionalmente a leer uno de los mejores fanfics que yo me he leído en la historia de mi vida. ¡Qué hartón de reír leyéndome este libro! El libro es Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love. Adoro. ¿Sabéis esto que se ha puesto de moda en TikTok cuando hay un vídeo de gatos que la gente dice en plan de Tell your cat I say pss, pss, pss? Pues viene de aquí, viene este fanfic y lo adoro, es muy divertido. Para todos los que no estéis en el mundillo de mi vida y los fanfics, a mí me encanta Dramion, ¿vale? ¿Dramion qué es? Dramion es Draco Malfoy y Hermione Granger. Y tú dirás, ¿cómo? Y yo te diré, ¡jaja! No, te estás pensando en las películas. Estás pensando en los libros. Fanon Draco y Fanon Hermione es algo completamente y absolutamente diferente a Canon Draco y a Canon Hermione. Entonces, ¿sabes? Tú imagínate, tienes como... Te quedas con los blueprints de los personajes, les das una personalidad un poquito más entera y un poquito más consecuente con el pasado que tienen, y entonces les metes a hacer cosas, ¿vale? Esos son los Dramion que a mí me gustan. Este en concreto es muy divertido. Draco Malfoy es un auror. Hermione es una... Creo recordar que era una investigadora y que no trabajaba para el ministerio, pero trabajaba para una universidad mágica, así como todo muy fancy y tal y cual. Y ella se pasa básicamente el libro haciendo la de Hermione Granger, que es... las normas están muy bien, pero ¿y si encuentro un vacío legal en el que yo puedo saltarme y hacer lo que me sale de la entrepata? Y Draco Malfoy básicamente tiene que protegerla porque hay una gente mala que va por ella. Y Draco Malfoy es como su guardaespaldas. De manera que, risa. Eso sí, está cargado de acción, tiene unas escenas de acción muy buenas, tiene un final increíble, tiene sentido lo que va pasando a lo largo del fanfic. Es un fanfic muy largo, eso sí, ya os aviso, es un fanfic, no te lo puedes leer una tarde. Este es un libro de leerte durante un mes, al menos. A no ser que vayáis rápido como yo y os lo leáis en 2 semanas o menos. En general, este fanfic es muy divertido. Creo recordar que ya no está disponible para leer en el formato original del que yo estoy hablando.
porque la escritora ha conseguido un acuerdo y va a publicar una historia similar, pero que no infrinja derechos de copyright con la IP de Harry Potter, porque obviamente nadie quiere darle dinero a la que no debe ser nombrada. Sí que es cierto que simplemente es una historia bastante independiente, en el que si tú le cambias los nombres y les cambias un poquito los rasgos físicos a los personajes, tiras pa'lante y la historia en sí va a seguir siendo igual de divertida. Sí que es cierto que puedo entender que haya momentos complicados para adaptar cosas que ya están muy establecidas en el mundo canon de Harry Potter, y que puede ser complicada de adaptar a un mundo en el que tú te tienes que inventar tus propias reglas mágicas. Tengo muchísimas ganas de leer el libro publicado y compararlo con la versión original del fanfic, porque sinceramente el fanfic para mí es un 10 de 10. Si tenéis que leeros algo de esta lista de libros, Piranesi y Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being Loved. Esos dos para mí, yo diría que de momento son los que más recomiendo. Otra libro del Book Club, el siguiente libro que me leí durante el 2024 fue A Deadly Education de Naomi Novik. Me gustó muchísimo, pero sí que es cierto y admito que me gustó muchísimo porque me lo pasaba muy bien comentándolo con el Book Club. Es un libro que disfruté muchísimo. Soy consciente de que a la gente del Book Club per se y gente a la que le he leído recomendaciones y reseñas no les gustó para nada, y puedo llegar a entender el porqué. El sistema de magia tiene agujeros por todos lados, más que un queso suizo. Soy consciente de que la trama, ni siquiera en el mundo que plantea al principio, tiene sentido. El por qué pasan las cosas donde pasan. Pero bueno, yo dije, mira, vamos a tirar para adelante. Lo que sí que me tengo que quejar de este libro, y no sé si es porque yo tenía una percepción de este libro diferente, pero este libro sí que lo he visto muchas veces recomendado en listas de Dark Academia, y puedo llegar a entender que sí es un colegio mágico en el que hay cosas que son peligrosas y hay misterios, pero siempre había considerado la estética y las vibes y los libros de Dark Academia algo muchísimo más basado en el concepto gótico del amor y la muerte, ¿sabes? Y de la introspección humana. Y para mí esto es una comedia. Sí, la gente se muere y tal cual, pero la manera en la que la gente tiene que morir es muy cómica. O a lo mejor era yo, que como lo estaba comentando con amigos, pues me lo estaba pasando de puta madre y no le presté la suficiente atención. No me da la sensación de que este libro sea un libro de Dark Academia, pero a lo mejor soy yo, que tengo como la imagen mental de un libro de Dark Academia muchísimo más separado de lo que la gente en general suele recomendar. Es una lectura ligerita, pero sinceramente hay un montón de libros del mismo estilo de escuelas mágicas que, en mi opinión, tienen mejores tramas, mejores personajes. Me gustó muchísimo que la protagonista se llamara Galadriel. Sí, no nos vamos a mentir. No vamos a mentirle a nadie. Que la trama tiene demasiados agujeros y las cosas no tienen demasiado sentido, y sinceramente, si yo tuviera que recomendar este libro, no lo recomendaría. Hay muchísimos más libros con una premisa similar en el mercado que están muchísimo mejores escritos. ¿Cuál es, Chibi? Pues ahora mismo no caigo, pero sé que los hay. Me gustó y lo disfruté, pero no lo recomendaría ni me lo volvería a leer. El siguiente libro, este libro me gustó muchísimo, luego se me olvidó de qué iba, y luego en el momento en el que lo abrí fue como yo este libro me ha pasado 2 veces ya, con este libro, en plan de, pero yo este libro me lo he leído, y en el momento en el que lo abro ya de repente todos los recuerdos vuelven a mi mente. Es un libro que vamos a tener 3 o 4 cositas diferentes, ¿vale? Vamos a tener un fake dating trope, es decir, van a hacer como que están saliendo pero realmente se odian el uno al otro, pero se odian con razón. Tienen por ahí un matrimonio de conveniencia, de élites, de Manhattan. Está muy interesante, tiene sentido, o sea, te tienes que hablar un poquito de la venda de es ficción, pero tiene sentido los problemas que plantea para ponerlos a los dos en la situación de matrimonio de conveniencia, y los dos haciendo como que se quieren un montón pero en verdad se odian. Tiene mucho sentido. Los personajes están muy bien escritos, avanzan, los amigos del protagonista masculino están muy bien escritos, son muy realistas, y me encantó eso del libro. La protagonista femenina es un personaje que, sinceramente, ¿había escenas en las que me daban ganas de darle 2 tortas? Sí. Está muy bien, era realista, y por eso me pasaba eso. Entonces lo considero un éxito. Me gustó muchísimo. ¿Tiene escenas spicy? Sí. Tiene escenas spicy y además están muy bien escritas. ¿Os gusta? Esto es igual, otro, de CEOs y de cosas así, pero ella no es una nobody que de repente está en el mundo de los millonarios, sino que esta ya tenía dinero de casa. Entonces son simplemente 2 personas que tienen mucho dinero, que les pasan cosas y avanza la trama. Está muy bien, tiene final feliz. Obviamente ya sabéis que si es romántica tiene que tener final feliz. Muy bien. Este, por ejemplo, sí que lo recomiendo como lectura ligerita. Si os apetece leer algo de CEOs billonarios, se puede leer como un standalone. Sé que la saga de King of bla 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 continúa con los amigos de él, que son, de una manera u otra, están todo el mundo en la alta sociedad,
pero no todos de la misma manera, así que es interesante. Solamente me he leído este de momento, pero este en concreto está muy bien. Luego pasé a uno que no me gustó nada y me da mucho coraje porque me lo recomendó la librería de Dan y me dio mucho coraje que no me gustase, porque la autora es una autora española y yo quería darle una oportunidad. Y pese a que veo el potencial, tanto en los personajes, como en la historia, como en ella como escritora, este libro en concreto a mí no me gustó. Estoy hablando de Puntuando el amor, de Cristina Prieto Solano. Debo decir que la idea, increíble. La ejecución, bastante buena. Los personajes, unos petardos, pero escúchame, unos petardos de yo decir, pero por favor, de mi vida, de mi corazón, ¿no te crees tú, protagonista masculino, que tienes de repente 3 o 4 amigas en tu vida, que nadie te ha mandado a tomar por culo antes y que nadie te ha dado 2 hostias para traerte a la realidad? No me lo creo, son unos petardos. Y vosotros diréis, chiví, tendrán que ser petardos al principio por aquello del camino del héroe, el de que sean, ¿sabes? En plan de que evolucionen y tal y cual. Y la cosa es que sí, pero para mí no evolucionan lo suficiente en el libro como para tener sentido. Es decir, el protagonista masculino sigue siendo un petardo, la protagonista femenina sigue siendo una petarda, sí que tiene algunos comentarios sociales que están muy bien hechos y muy bien apuntados y muy bien ejecutados. El resto era un libro que sinceramente me lo estaba leyendo y me estaba dando un coraje. De hecho, me dio tanto coraje que le hice una reseña completa al estilo de cosas que pasan en el libro en mi Ko-fi. Está completamente abierto, completamente gratuito, podéis ir a echarle un vistazo. Si me acuerdo os lo pondré en la caja de descripción del vídeo, el enlace directo a la reseña, pero de verdad no me gustó. Este, por ejemplo, no lo recomiendo. Sí que tengo interés en continuar la carrera de la autora porque me da la sensación de que tiene muchísimo potencial para escribir cosas que me van a gustar un montón en el futuro. De igual manera, la premisa estaba muy bien, pero hay algunas cositas del libro con el que no pude. Si a vosotros os apetece dar una oportunidad, yo os diría que le dierais una oportunidad. A la librería de Dan le gustó bastante. Luego sí que me leí un libro que de hecho me regaló la librería de Dan, si no recuerdo mal me regaló este libro. Confírmamelo en los comentarios. Me regaló Daughter of the Pirate King, la hija del rey de los piratas. Este libro, ha habido un momento en el que no me acordaba de qué leches iba, pero luego, en el momento, igual que con el otro, me leí un par de párrafos en el Kindle para refrescar la memoria y dije, ay, sí, claro, sí, esta historia me gustó un montón. Como su propio nombre indica, tenemos a la hija del rey de los piratas, que se embarca en una misión para recuperar unos mapas de un tesoro super mega hiper bla 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 y complicadísimo y tal cual, y se deja capturar por una banda, digamos, de piratas enemigos. ¿El capitán es un joputa y de los malos? Sí. El primero de a bordo, que es el personaje masculino principal con el que nuestra protagonista femenina hace migas, están muy bien escritos, están muy bien hechos. Sí que es cierto que alarga mucho el concepto de buah, soy la hija de los piratas y no me puedo permitir fallar y bla bla bla, que tiene sentido, es normal. A mí esa parte no me gustó, pero el resto de la historia me encantó muchísimo. El world building que tiene de piratas me encantó muchísimo. Este, si no recuerdo mal, además me lo leí en verano porque a mí me gusta leer historias de piratas en verano y lo disfruté un montón. Los personajes están muy bien escritos, me resultó muy ligerita. El nivel de spice que tiene es muy bajito porque creo recordar que es una trilogía, de manera que es un poquitito de slow burn, es decir, no empiezan a follar en el capítulo 3. Avanza antes de poner la miel en los labios, continúa la historia, continúa la trama, está muy bien. A mí personalmente me gustó, a la librería de Dan creo que no, pero a mí sí me gustó y además me gustó bastante. Y empezamos con mi descenso a la locura, en el que en un año menos, porque empecé en verano, si no recuerdo mal, Trono de Cristal, me he leído la saga completa de Trono de Cristal. Y cuando digo completa me refiero completa. Me he leído Trono de Cristal, me he leído Corona de Medianoche, Crown of Midnight, me he leído The Assassin's Blade. Después del segundo libro, porque ahí es cuando más emotional damage te hace. Luego me he leído Heredera de Fuego, Heir of Fire, Queen of Shadows. ¡Ay! Entre medias me leí un poquito en diagonal, pero porque me apetecía. Me leí este libro, que dará algo de nosotros, que es un comentario de The Last of Us. Este realmente se lo regalé a Kernel, porque The Last of Us es uno de sus videojuegos favoritos, y le gustó muchísimo. Y como lo vi yo, pues tomándome un café una tarde, le eché un ojito y está muy bien. Es un muy buen comentario sobre The Last of Us. Tiene comentarios a casi todo, de pasiones, desencuentros, influencias de historia para un mundo roto. Es un comentario a la saga, digamos, de videojuegos de The Last of Us. Sinceramente me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un muy buen comentario. Y fue lo que me hizo romper un poquito el tema de Trono de Cristal. Pero seguimos, porque me leí Empire of Storms, me leí Tower of Dawn y me hice la lectura conjunta, me hice la lectura tándem, te lees unos poquitos capítulos de este y luego saltas al otro, y me lo leí todo en el Kindle, así que era un coñazo tener que estar con el iPad marcando los capítulos. Me dio muchísima satisfacción
poder leerme los 2 libros. Para los que no lo sepáis, esos 2 libros pasan cronológicamente al mismo tiempo, pero uno sigue a un grupo de personajes principales y el otro sigue a otro, ¿vale? Entonces, por motivos de guión, están separados en el continente, pero en el tiempo pasan simultáneamente. ¡Las hostias de realidad que te da Tower of Dawn! Y yo entiendo perfectamente que la gente se lo salte porque el protagonista principal de ese libro es un petardo, ¿vale? Puto caol. La manera en la que el Tower of Dawn te da las revelaciones, que luego cuando te estás leyendo Empire of Storms, estás en plan de una manera increíble. Y luego, por supuestísimo, me leí Kingdom of Ash. Yo no me terminé Kingdom of Ash. Kingdom of Ash terminó conmigo. A día de hoy, todavía, en el momento en el que me salen los audios de TikTok de la gente, Why do you cry, Fireheart? Oh my god. La escena de los músicos, si lo sabes, pero qué manera de llorar con los libros, qué manera de sufrir, qué manera de pasarlo mal, qué manera de tener emotional damage, pero qué saga, qué mundo, qué maravilla de historia, qué maravilla de personajes, todos los personajes, qué maravilla de Kaelena, qué maravilla de Dorian, qué maravilla de Kaol, qué maravilla de Ailyn, qué maravilla de Rowan, qué maravilla de Aedion, qué maravilla del Cadre, qué maravilla de Malos, qué maravilla de Malas, Manon, mi reina, la reina de mi corazón. Qué manera de contar una historia de esperanza mediante actos pequeños de una persona que lo ha perdido todo y que está intentando reconstruirse a sí misma. No os quiero contar nada, lo único que tengo que deciros es que os leáis Trono de Cristal, la saga entera, hacedme caso, por favor, Necrima, gracias por la recomendación, Dios mío, de mi vida, qué manera de disfrutar y de sufrir. Y un comentario personal mío, opinión, si estáis en contra me la pela, no vais a hacerme cambiar de opinión. Si esta saga de Trono de Cristal estuviera escrita por un hombre, te ibas a tener 7 adaptaciones de Netflix, 2 de Amazon Prime, ibas a tener una peli de personas reales, ibas a tener 7 millones de animaciones y de series y de películas explorando el mundo de Trono de Cristal. ¿Y sabéis por qué no? Pese a que es un libro que además es muy duro y que trata cosas muy contemporáneas, aunque no os lo penséis porque es una saga de fantasía, porque está escrito por una mujer, esa está escrito por una mujer y es fantasía young adult. Y me vais a permitir este paréntesis, pero de verdad que es algo que me toca mucho las narices. Es como cuando intentaron poner young adult y un triángulo amoroso a los Juegos del Hambre. No. Después de leerme los 8 libros de Trono de Cristal literalmente seguidos, para mí, no me preguntéis qué pasa en X libro en específico porque no podría deciroslo, porque para mí es un libro muy largo, uno detrás de otro sin parar, literalmente terminaba uno y automáticamente abría el siguiente. Después de esto pasé a leerme un par de libritos muy ligeritos para terminar el año, porque me di cuenta de que, claro, yo dije, ay, es que me estoy leyendo menos libros este año que el año pasado. Y es como ya, es que quizás si no te hubieras leído 8 libros de 900 páginas, pues hubieras leído más libros. Pero bueno, al final del día, las páginas leídas entre el 2023 y el 2024 son más o menos las mismas, pese a que el año pasado sí que me leí muchos libros más chiquititos y cortitos. Trono de Cristal merece la pena. Y luego me leí Spellbound in the Stacks. Es un libro muy ligerito. Personalmente, no sabría deciros si os lo recomiendo o no. Es muy ligerito, muy cortito. Los personajes tienen... Si fuera un libro más largo, lo hubieran podido explorar mejor. Es un libro de brujitas. La protagonista es una brujita que si no encuentra el amor verdadero antes de los X años, se transformará en un gato negro para siempre. Y de repente, un día, echándose la siesta en modo gato, porque se puede transformar en gato a voluntad antes de que sea definitivo. Se está echando una siestecita en un árbol en modo gato, porque ¿quién no se echaría una siesta en modo gato en un árbol dándole el solecito a la panza? Un bombero rescata al gato y es como, ¿y yo ahora qué hago contigo? Y la otra en plan de, yo sé quién eres porque vienes a mi tienda, porque ella tiene una tienda de libros. Pero yo sé quién eres porque vienes a mi tienda a comprar libros, te conozco. Y entonces el pavo hace, hay que ver, no sé qué hacer con este gato porque no me dejan tenerlo en la estación de bomberos. Así que me lo llevaré a mi casa. Y la tía en plan de, well, don't mind if I do. Y simplemente pues ella pone la excusa de que, ay, sí, es mi gato, perdón, es mi gata, ¿me puedes ayudar a encontrarlo porque se ha vuelto a escapar de tu casa? Y entonces así tenemos la excusa perfecta para conocernos y bla, 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 bla. Total, que al final pasan cosas, no voy a spoiler la trama. Es divertidillo, si tenéis un ratillo y tal y cual y queréis echarle un ojo, es divertidillo, es muy ligerito. Los personajes creo que tenían más margen de mejora, pero bueno, aceptamos pulpo, es que es lo que es. Luego me leí un libro que tengo, de verdad, tengo todas
tengo una idea metida en la cabeza, es que este libro antes era un Dramion fanfic, pasó a ser un libro publicado normal, y es Enemies with Benefits. No sé por qué, pero todo el libro, la vibe del banteo entre los personajes, de la historia pasada, de todo lo que tienen esos personajes, me da la sensación de que antes era un Dramion fanfic que está adaptado a un mundo sin copyright y sin IP. Porque de verdad que está muy bien escrito, está muy bien hecho, tiene el concepto de la garza de origami, que por ejemplo es algo que está muy prevalente en las cosas de Dramion, por ejemplo Manaclet. Tiene un montón de cosas y está muy bien. La cosa es que ella es una gestora de eventos, él es un pastelero, tremendo bombón, y son enemigos, pero que tienen muchísima química y la han tenido, no desde siempre, porque desde siempre se odiaban, pero de repente se reencuentran de mayores y tienen una química increíble entre ellos. El libro está muy bien escrito, este sí que os lo recomiendo. Este está muy bien, es muy cortito, no es un libro muy largo, es muy ligerito de leer, los personajes están muy bien escritos, son personajes tridimensionales que tienen sentido. Si alguien sabe si este libro era un libro Dramion primero y luego pasó a ser Enemies with Benefits, por favor que me lo diga, porque de verdad que me concome el no saber. Ah, por cierto, entre todos estos libros obviamente he estado leyendo fanfics. ¿Qué fanfics? No me acuerdo. Sé que me he estado leyendo un par Reylo, sé que me he estado leyendo un par Dramion y sé que me he estado leyendo, aparte de los que he escrito yo durante este año, en plan de que han estado muy bien. Como son fanfics, no quiero contarlo aquí, pero he estado leyendo fanfics también este año. Por eso esto me suena mucho a que era un fanfic Dramion antes y ahora es un libro publicado tradicionalmente y es como, no sé quién eres, pero me suenas. Entonces está muy bien. Y el último libro de 2024 es con el que la verdad es que terminé un año de lecturas increíble, y este libro en concreto es maravilloso. Terminé el año con Lights Out de Navesa Allen. 5 estrellas, 10 de 10 recomendado. Es un dark romance de Stalkers, pero no es un libro oscuro, es una comedia. Y vosotros diréis, ¿cómo va a ser una comedia? Si hay Stalkers, y es como si estáis en Mask Talk y si estáis en Dark Romance Talk, o si estáis en algún mundo de internet en el que se haya viralizado los audios que han salido de este libro. Por cierto, lo escuché en audiolibro porque el audiolibro es increíblemente divertido, pero muy divertido. Sinceramente, para mí, lo mejor del año. Terminé llorando de la risa. Eso sí, los capítulos spicy, ahora entiendo lo de, wow, hay que tener otra fibra por dentro para estar escuchando lo que estaba escuchando en público. Menos mal que yo esto lo escucho en mi casa mientras hacía rollo la colada o mientras fregaba los platos, porque el nivel de spicy es... ¿Sabéis lo que te suelen decir de la trigger warning list está por algo? Pues yo no sé por qué no la leí. Y hubo un momento en el que pasan cosas y hubo como... ¡Bueno, no pasa nada! ¡Dios mío! Itchy. Porque normalmente este tipo de cosas estoy acostumbrada a leerlas en fanfic, pero no había leído ningún libro tradicional que incluyera ese tipo de trigger warnings. Y era como, ok, tienes mi atención, tienes mi curiosidad, tienes mi sonrojez también. En general es un libro muy divertido, los personajes están muy bien escritos, la historia que tienen juntos está muy bien justificada, luego los personajes per se son personajes tridimensionales por sí mismos. Es un muy buen libro. Now Kiss, el momento Now Kiss, está nada, es que está muy bien, está increíble, lo recomiendo muchísimo. No al mismo nivel que Piranesi, no al mismo nivel que Trono de Cristal y no al mismo nivel que Draco Malfoy y de Mortifying el Diablo Pink Love. No está a esos niveles, pero sinceramente, si tuviera que hacer un top de recomendaciones del 2024, incluiría esa: Piranesi, el fanfic de Draco Malfoy, Pink Love, la saga de Trono de Cristal entera, y si necesitáis no solamente leerla en un año, sino espaciarlo más en el tiempo, adelante, simplemente leeros la saga, y Lights Out. Esos serían mis 4 recomendaciones. Y digo 4 recomendaciones porque si Trono de Cristal las separo, realmente se me iría a 10 libros. Trono de Cristal lo considero un deo solo, ¿vale? Esos 4 libros, sinceramente, mi top de lecturas del 2024. Y ya estaría. Esos son todos los libros que me he leído durante el 2024. Tengo muchísimas ganas de seguir leyendo. De hecho, este año, uno de mis regalos de Reyes fue el bracito este que se agarra para ponerte en el sofá, hacerte un bollito de canela calentito y un pasapáginas para el Kindle. Y literalmente en 2 días me leí 2 libros y dije, vamos a parar, porque, si yo sigo así, lo mismo no me quedan libros para leerme al final de año, que lo dudo porque tengo una colección de libros pendientes. Eso es otro tema que nadie tiene por qué saber, la cantidad de libros pendientes que tengo yo. Así que quiero dejar este vídeo con mi lectura actual. Mi lectura actual es Onyx Storm. Me siento engañada, mentida, defraudada
con este libro. Si queréis que os haga un ranteo hablando de este libro, yo os lo hago, pero sinceramente estoy al 75% del libro. He estado 55% del libro tragándome una cantidad de relleno como si no hubiera un mañana. Me has puesto un world building, que estaba interesante, en un 15% más del libro y luego has vuelto al punto de partida. Rebeca Yarros, estás alargando. Me da la sensación de que el primer libro se liberalizó, todavía no tenía muy bien asentado qué iba a ser la saga de The Empyrean. Le han metido muchísima presión, y ella se ha dejado meter presión, para sacar los libros rapidito, porque el TikToks y el BookToks, esto hay que aprovechar la hora del hipe. Ya hablé de esto en el podcast de Hablando de Libros. Me da la sensación de que se la comió el hipe, y se la comió las expectativas, porque sinceramente todo el mundo que yo conozco que lee mucho, Onyx Stone le está pareciendo un truño. Gente que no lee demasiado y que lee cosas muy en el nivel de, y no nivel intelectual, ¿vale? Nivel de cantidad de páginas, historia, tramas, personajes, etc. De nivel de Fourth Wing, que sinceramente el primer libro estaba bastante bien, de hecho lo tenéis ahí, porque el primer libro me lo leí en el Kindle y me lo compré en físico porque me gustó muchísimo. El segundo libro me pareció que estaba demasiado rusheado, que estaba demasiado apretado, que era como hay que sacarlo y hay que sacarlo ya porque hay que aprovechar el hype que ha tenido el primero y el boom que ha tenido el primero. Y el tercero me ha confirmado mis sospechas y las sospechas de gente con la que he estado hablando de esto, de amigas mías, que todas me han dicho, me parece un truño. ¿Sabéis ese audio de TikTok de I hope you're hungry for nothing? Yo utilizaría ese audio para describir este libro. Pero ahí está, ¿me lo voy a terminar? Por supuestísimo que sí, pero es altamente probable que de los dos últimos me lea un resumen, porque yo así no puedo seguir. Si os ha gustado este vídeo, dadle una manita, dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura del 2024, espero que os haya gustado esto, nos vemos en el próximo. ¿Cuándo va a ser el próximo, chibi? No tengo ni idea, me vais a disculpar, pero sigo teniendo un trabajo corporativo que me consume muchísimo. ¿Estoy intentando hacer más hueco para mis propios planes y mis propias ideas y mis propias cosas? Sí, pero no me da la vida. Entonces, ¿cuándo será el próximo vídeo? Tengo intención de hacer un vídeo hablando de top libros de recetas que más me gustan y que más me gusta tener a mano en casa. Seguramente sea ese, si no a lo mejor es el siguiente episodio de Hablando de Libros, que también está pausado desde el año pasado. Espero que os haya gustado este vídeo, denle like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, síganme en Blue Sky, síganme en TikTok, os quiero un montón y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.